Ok, jóvenes, vamos a ver el material que vamos a estar trabajando esta semana. Y el tema es Dios pone a Adán en el huerto del Edén. Vamos a estar usando la Biblia. Les recuerdo, por favor, el texto que vamos a estar usando en nuestra clase de vida cristiana es la Biblia, la palabra de Dios. En esta clase vamos a utilizar el pasaje de Génesis capítulo 2 y vamos a ver los versículos del 1 al 8, ¿cierto? Y en el capítulo 2, versículo 1, vamos a hablar cómo Dios terminó su obra de la creación. O sea, Dios terminó de crear todo lo que Él había planeado, ¿cierto? Nosotros muchas veces planeamos algo y no lo terminamos. Con Dios no pasa así. Dios todo lo que planea lo cumple, ¿sí? Dios no es como nosotros. Él siempre termina lo que ha planeado hacer. Ahora, Dios no cambia de parecer ni pierde interés en lo que está haciendo. Él nunca decide hacer algo diferente de lo que Él había planeado. Cuando Dios empieza una obra, Él siempre la termina. Ahora, nada ni nadie puede evitar que Dios termine lo que Él piensa hacer. Dios siempre hace lo que ha planeado, por lo tanto, cuando Dios promete hacer algo, podemos confiar en que Él lo hará. Bien, Dios descansó de su obra de la creación, lo vemos en el capítulo 2, versículos 2 y 3, ¿sí? Y aquí surge la pregunta, ¿en cuántos días creó Dios todas las cosas? Bien, el Señor hizo todo en 6 días y el séptimo día el Señor descansó. Descansó de su obra de la creación. Ahora, ustedes pueden pensar, ¿descansó Dios de su trabajo porque estaba agotado? Él había creado todas las cosas, los cielos, la tierra, los animales, todo lo que vemos, ¿sí? ¿Será que Dios estaba agotado y que todo el trabajo que había hecho le había hecho que se cansara? ¿Será que hizo que él estuviera cansado, ¿sí? Y dijera, bueno, voy a descansar. No. Recordemos que Dios no se cansa. Dios es todopoderoso, ¿sí? Él no tiene un cuerpo físico que necesite descanso o necesite sueño. Recuerde que Dios es un espíritu. Ahora, Dios descansó del trabajo de la creación porque Él había terminado de hacer todo lo que Él había planeado, ¿cierto? Ahora, ¿significa esto que ya no va a trabajar más? No, claro que no, pero puede descansar del trabajo de lo que ya había hecho de una vez por todas, ¿cierto? Ahora, mi querido jovencito, la tierra no era regada por la lluvia. Esto es algo bien interesante que vamos a ver en clase en Génesis capítulo 2, versículos del 4 al 6. En esta época de la creación no llovía. Y este hecho lo vamos a tocar más adelante cuando hablemos de otro evento en el desarrollo de la historia del estudio bíblico que estamos haciendo, ¿sí? Ahora, la tierra no era regada por la lluvia, ¿cierto? Dios hacía que un vapor, ¿sí? Subiera y eso mantuviese toda la vegetación en buen estado, ¿cierto? Algo bien interesante en este pasaje de Génesis 2, Dios usa otro nombre para sí mismo, ¿sí? En el primer capítulo del libro de Génesis, Dios se llama a sí mismo Dios. Recordemos que el nombre Dios quiere decir que Él es Dios supremo y poderoso, que creó los cielos y la tierra y todas las cosas que hay en ella. Pero aquí en estos versículos, Dios se va a llamar a sí mismo como Jehová. Ahora, este nombre de Jehová, ¿sí? ¿Qué significa? Significa que Dios es eterno, que es completamente independiente de todas las cosas y algo muy interesante, Dios nunca cambia. O sea, ese es un atributo de Dios, su inmutabilidad, Él no cambia, ¿cierto? Ahora, desde este punto en adelante, la Biblia muchas veces va a utilizar el nombre de Dios y en otras ocasiones va a usar el nombre de Jehová Dios o simplemente Jehová, ¿cierto? Ahora, retomemos lo que dije anteriormente, ¿sí? Dios no regaba la tierra con la lluvia. Durante los primeros años de la historia de la tierra, Dios no regaba la tierra dando lluvias.
En lugar de eso, la regaba con un vapor que subía de ella. También habían ríos y arroyos que eran alimentados con grandes lagos subterráneos. Pero Dios no da lluvia hasta mucho más tarde en la historia del mundo. También vamos a ver en Génesis 2, versículos del 7 al 8, que Dios plantó un huerto para Adán. Dios preparó un hermoso huerto para Adán. ¿Por qué? Porque Dios amaba mucho a Adán y por eso plantó un bello huerto especialmente para él. Dios amaba a Adán, por eso plantó un huerto hermoso para él. Dios puso en ese huerto todos los vegetales, árboles, frutales que Adán necesitaba para mantenerse satisfecho, robusto y sano, ¿cierto? Ahora, en Génesis 2.8 vemos que Dios puso a Adán en el huerto. Este huerto fue plantado, en un lugar llamado Edén. Cuando Dios hubo plantado el huerto y todo estuvo listo, puso allí a Adán. Ahora, algo interesante, Dios no le preguntó a Adán si él quería ir a vivir allí. No, no le dijo nada, ¿sí? Dios hizo el huerto y colocó allí a Adán, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué Dios puede hacer eso? Recordemos que Dios es el creador, Él es el amo y Él puede hacer con su creación lo que Él quiere, ¿cierto? Además, era un sitio súper especial. Era un sitio, recordemos, en este momento todo era perfecto y aún así Dios diseñó este huerto algo más espectacular, ¿cierto? Ahora, Dios tenía el derecho de poner a Adán en el huerto del Edén porque Dios fue el creador de Adán, ¿cierto? Dios había creado al hombre, por lo tanto, Él tenía el derecho de poner al hombre donde quisiera y de decirle lo que debía hacer. Ahora, algo muy importante, Dios le encargó a Adán que cuidara el huerto. Cuidar del huerto no era un trabajo duro, porque no había maleza, no habían gusanos, no habían insectos, ¿sí? No habían gusanos ni insectos que se comieran las frutas y las verduras. Recordemos que todo era perfecto, así que Adán no tenía que trabajar duro. Ok, jóvenes, en esta lección vamos a estar hablando, ¿cierto?, sobre Dios pone a Adán en el huerto del Edén. Ok, chicos, bendiciones, buen día.